Amén. Qué hermoso es seguir los pasos de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos cantar, le podemos alabar su nombre. Y vamos a continuar con el programa, mis hermanos, y es tiempo de la oración de acción de gracias. Tenemos, ¿no tenemos? ¿Sí tenemos? Ok, tenemos micrófono. Si alguien quiere expresar su gratitud al Señor o alguna petición, es el tiempo, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Como siempre, hay gratitud en mi corazón por la vida que Dios da, por su amor, por su misericordia, y en este día de manera muy especial, dando gracias por la vida de Vicky y la vida de Armando, que están cumpliendo años el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Y pues como siempre, también mi petición es para que mis hijos y mis nietos pues no se aparten de los caminos de Dios. Sí, y que si el Señor tiene que tratar con ellos, que sea en amor, y que guarde y proteja también a David. Ahorita está, le pidieron que apoyara en un vuelo a la Ciudad de México, y pues ahorita, por estos tiempos, pues sí. Creo que yo soy la que me pongo más nerviosa que él, pero pues confiando siempre en Dios. Y por Israel, por la vida, su vida espiritual. Bueno, de gratitud a Dios, también por la vida de Victoria y de mi esposo, y porque pues gracias a Dios mis estudios salieron bien, porque me citaron hasta dentro de 6 meses, entonces le doy gloria a Dios y le agradezco a Dios por estos resultados, porque me trajo con bien ahorita, a pesar de que casi me hice 2 horas de Metepec acá, hubo 2 accidentes, entonces pues gracias a Dios porque pude llegar y pues fue gracias a Él. Amén, hermana Azucena, ¿verdad? Bueno, yo quiero dar gracias a Dios por este día que estamos aquí alabándole y glorificando. Le doy gracias a Dios porque nos ha cuidado de muchas cosas y le pido sabiduría para saber guiar a mis hijas en el camino de Dios, sabiduría para mi esposo para que nos fortalezca más como pareja, para saber guiar ahorita en estos tiempos donde los jóvenes se descarrilan mucho celular quieren, y en el ambiente donde ahorita esta generación se están creciendo ya, la convivencia con maestros, alumnos, ya yo la veo muy de mucha tecnología, muchas cosas, hasta los maestros nos presionan en ese aspecto. Bueno, para mí yo lo veo mal, porque más nos enfocamos en las cosas materiales, nos enfocamos mucho en la tecnología, y pues yo le doy gracias a Dios porque he aprendido mucho aquí en esta, que es mi casa, la iglesia, y que unos como con otros nos sigamos fortaleciendo más en el camino de Dios, y que Dios bendiga a mi familia, a mis hermanos, a mi papá y a mi mamá, que cada momento los disfrutemos al máximo, porque el tiempo, como dicen, el tiempo es oro, y la verdad sí, cada momento que pasamos con la familia, yo lo he disfrutado mucho, y eso le doy gracias a Dios porque he reflexionado muchas cosas, y le doy gracias a Dios porque ha derramado muchas bendiciones en mi vida. Amén. Pues yo le doy gracias a Dios también por sus bendiciones y su misericordia que me ha dado, y en toda mi familia ha habido muchas bendiciones. Todo este mes fue de puro cumpleañero de mi familia, y le doy gracias a Dios por un año más de vida que permitió que estuviera yo aquí. Y pues a mis hijas, Azucena también cumplió años, Diego, Miguel Ángel y Melanie y Sebastián,
Ya el lunes fue 29, fue el último Miguel Ángel, que cumplió años y pues fue de mucha bendición porque fue una convivencia muy agradable y le doy gracias a Dios por la vida de todos mis yernos, mi nuera, que es la única, y por mis hijos y mis hijas, que la siga bendiciendo y que no la suelte de su mano y que pues sigan en el camino de Cristo, que es lo máximo, es lo más cordial estar en el camino del Señor. Y le pido sabiduría y entendimiento y fuerzas para seguir alabándole y bendiciéndole. Amén. Lili. Hermanos, buenas noches. Bueno, yo le agradezco a Dios porque en medio de situaciones complicadas, de incertidumbre, de cosas cotidianas de la vida, pues podemos confiar en Él y pues también descansar en sus promesas. Y pues de petición, como mandé un mensajito, pues también por la colonia, por la calle, orar por el delegado que está intentando pues trabajar y que pues que la gente lo deje hacer sus proyectos, ¿no? Y que sean de bendición para la calle y para la colonia. Bien, ¿alguien más? Bien, si no hay alguien más, bueno, yo también tengo de petición, bueno, de gratitud. Hoy viajaron Héctor, Mau, Mayra, Lucía, Camelia, Diana y Karina. Viajó toda la familia a Oaxaca, entonces ahorita no los vamos a tener, por eso no crean que no quiso venir. Gracias a Dios los llevó con bien, llegaron a Oaxaca con bien, están allí con la familia de Mau. Entonces, gracias al Señor porque los protegió de todo mal en el viaje. Y bueno, mis hermanos, voy a orar, les invito a que inclinen su rostro por estas peticiones que acaban de expresar. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, nuevamente nos acercamos ante tu presencia, Señor, con gratitud, con gozo en nuestro corazón. También, Padre, porque tú has hecho tu obra, Señor, en cada vida de estos hermanos que han expresado su gratitud. Primeramente, nuestra hermana Carmen te da gracias por la vida de Vicky y de Armando, que tú les permitiste cumplir un año más de vida, Señor. Gracias porque tu fidelidad es grande con ellos, Padre, y los has cuidado de todo mal. También te pide por la vida de David, que tuvo un vuelo, Señor, y gracias porque tú lo has protegido, Señor. Tú has estado con él. Pedimos por su vida espiritual, asimismo por la de Israel, por la de Vico, Señor. Tú sigue obrando en sus vidas, tócalos, Señor, y que sean sensibles a tu palabra, Señor. Te damos gracias también por los resultados de la hermana Lulú. Sus resultados médicos han sido favorables, Señor, y seguimos pidiendo por su salud, por también su corazón, Señor. Sigue sanándolo, Señor, que algún día su familia pueda entregar su vida a ti, Señor, y puedan congregarse juntamente con ella, Señor, aquí en la iglesia. Nuestra hermana Azucena, Señor, da gracias por todas las bondades derramadas, Señor, en su familia. Gracias por su esposo, que le dé sabiduría, Señor, asimismo a sus hijas que están cursando la escuela. Señor, tú sé con ellas, tú dales la inteligencia, Señor, que viene de lo alto. La hermana Lulita también te da gratitud por todos los cumpleaños, Señor, que tú diste en septiembre, Señor. Fueron varios hermanos, varios hijos suyos. Gracias por todos sus cuidados. Pide por sus nueras, por sus hijos, Señor, que tú sigas guardando su salida y su entrada, Señor. Nuestra hermana Lili también viene con gratitud en el corazón. Ella ha expresado, Señor, que tiene una preocupación, pero sabemos, Señor, que tú en lo íntimo vas a escuchar, Señor, su petición y le vas a dar respuesta a la petición que ella tiene. Da gracias también por todas las mejoras que se han hecho, Señor, en la colonia, las calles. Hemos visto que también se ha estado trabajando. También damos gracias, Señor, porque podemos tener acceso, Señor, sin tener ningún contratiempo para llegar aquí a tu casa, Señor. Gracias también porque pudiste guardar, Señor, la vida de toda la familia. Pudo llegar bien a Oaxaca, Señor, y que el tiempo, los días que estén allá, Señor, que sea de bendición allá en la familia, Padre, y gracias porque tú también vas a guardar su regreso, Señor. Te bendecimos y te adoramos en esta hermosa noche que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar. Es tiempo de la oración por los países perseguidos en labios de nuestra hermana Dora. Y ya posteriormente la predicación con nuestro pastor Francisco Débora. Buenas noches, hermanos. Pues hoy nos toca orar por un gran país. Quien me conoce sabe que no pudiera estar más orgullosa de mi país, de México. Pudiéramos pensar que en México pues no existe persecución, ¿verdad? Que es un país libre. Pero sin embargo, México está lleno de delincuencia organizada y esta delincuencia es financiada pues por el crimen organizado, ¿verdad? Y esto mismo provoca pues inestabilidad gubernamental, corrupción y todos los problemas que vemos en nuestro amado México, ¿verdad? Y que a veces nos entristece, pero sabemos también que Dios tiene en las manos a nuestro país. Las peticiones de oración para México es orar para que se restablezca la ley y el orden en las regiones de México asoladas por la delincuencia. También clamar a Dios para que proteja a los cristianos que viajan largas distancias para asistir a su formación bíblica. Las fuentes de persecución en nuestro país son redes criminales, asociaciones gubernamentales, líderes de grupos étnicos, líderes religiosos no cristianos, ciudadanos y pandillas, nuestros parientes, ¿verdad? Grupos de presión ideológica. En algunas comunidades indígenas también los cristianos son perseguidos por las leyes y costumbres, ¿no? También somos perseguidos o criticados pues por nuestros propios familiares, ¿verdad? Que no aceptan por ideologías. Entonces, yo les pido que en esta hora oremos por nuestro hermoso y bello país. ¿Podemos inclinar nuestro rostro, por favor? Amantísimo Padre Celestial, que moras en el cielo, santo eres, Señor. En esta hora, Señor bendito, te ponemos en tus manos, Señor, a nuestro amado México, Padre. Bendice nuestro país, Señor. Bendice a nuestra gente, a nuestros paisanos, Señor. Te pido, Señor, que tú protejas a los líderes cristianos, a la iglesia cristiana, Señor, en México. Señor, te pido que tú, por nuestra presidenta, por los gobernantes, Señor, por los presidentes municipales, por los delegados, Señor, por todas las colonias de México, Señor. Tú tómalos en tus manos, dirige este país, Señor. Protégenos de la delincuencia organizada, Señor, de la corrupción, Padre. Bendice nuestro país y toma a México en tus manos y tómalo para ti, Señor. Todo esto te ponemos en tus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por si acaso es alerta, no piensen que es resfrío. No lo toquen. ¿Cómo están, hermanos? Buena noche, espero que se encuentren muy bien. Es una bendición siempre y un desafío poder estar acá al frente para poder exponer la palabra. Y bueno, nunca la palabra deja de sorprenderme, al menos a mí. Y es interesante la forma en la cual Dios viene obrando, en la cual Dios me viene mostrando cosas. Y obviamente el día miércoles estamos estudiando la carta a los Corintios, ¿no? La primera carta. Y hay una serie de mensajes o una serie de argumentos que vamos a ver el día de hoy. Pero algo de lo que principalmente va a exponer Pablo en esta primera carta a los Corintios es la diferencia entre el pensamiento humano y el pensamiento divino. Cómo ambos están completamente alejados porque buscan diferentes fines. El caso del camino o del argumento humano, el hombre es el centro de todo. Y en el caso del pensamiento divino, Cristo es todo. Entonces es difícil compaginarlos, es difícil poder llevarlos a cabo
porque obviamente perseguimos fines diferentes o propósitos diferentes. Por eso que si usted se ha dado cuenta, cuando usted ha tratado de compartir de su fe con aquellos que no son creyentes, encuentra mucho obstáculo. Y interesantemente aquellos que encuentran, más bien, que manifiestan diferencia o indiferencia, como lo quiera usted denominar, son aquellas personas que basados en su razonamiento, sus juicios son correctos y nosotros estamos completamente limitados. Y quizás ha escuchado comentarios como este tipo, ¿no? Vas a que te laven el cerebro, vas a que te manipulen, vas a que te digan qué tienes que hacer. Y dices, qué lindo sería o qué bueno sería que me lavaran completamente el cerebro, ¿no? Y que sacaran todo lo que hay acá y dijeran, qué bueno que fui porque me limpiaron y ahora pues mañana parto de cero. Y llega el domingo y ay, qué bueno que vengo y vuelven a limpiar y llego hasta el miércoles y qué bueno sería que limpiaran el cerebro, el corazón, acciones y todo, pero no podemos hacerlo. Entonces, a la luz del comportamiento humano, nosotros somos ignorantes, somos, literalmente nos dicen, no, eres una oveja porque te dicen lo que tienes que hacer y ahí vas tú. Dice, bueno, algo que debemos ver, hermanos, que nosotros acá venimos a escuchar principios, porque Dios no nos obligó a venir acá, ¿verdad? O alguien vino por obligación. Si es así, pues le pedimos disculpa, al menos yo lo hago porque usted está aquí por obligación. Pero la mayoría estamos acá porque creemos el mensaje y entendemos de qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y por la convicción, por la fe y por lo que es Cristo en nuestras vidas, es por eso que actuamos voluntariamente. Pero yo creo que de todos los que estamos acá, a nadie se le obligó a venir. Bueno, al menos a mí no. Y es para mí una alegría estar en la iglesia. Una vez me preguntaron, ¿a ti te gustaría estar en la iglesia apostólica, en Hechos capítulo 2, que estaban todos los días? Dije, claro, porque seríamos del mismo sentir, pero las circunstancias han cambiado. No obstante, Dios sigue siendo el mismo y la convicción de las personas sigue siendo. El día del lunes tuvimos un grupo súper pequeño, estábamos 5 sinmigo y 6 conmigo, ¿ya? Pero fue buen tiempo de varones. Les animamos a los que están escuchando la predicación online, acérquese. Siempre es bueno escuchar a Dios, siempre es bueno tener compañerismo. Fue un tiempo bueno, comimos como nunca y estudiamos como siempre, para que no haya algo así como diferente. Pero créanme que es bueno. Igual animo a la congregación a que participe de los diferentes ministerios, jóvenes, mujeres, matrimonios, varones, miércoles, domingos, los mismos traiga a sus hijos para que tengan el estudio los días domingo en la mañana, porque todo esto tiene como finalidad aprender y que precisamente este conocimiento espiritual cada día vaya formándonos más a la imagen y semejanza de Cristo. Bueno, el tema que yo he puesto, o el lema de esta carta que vamos a estar estudiando, 16 capítulos, no vamos a terminar este año y probablemente el 26, no sé en qué fecha terminemos, pero el lema que yo busqué más apropiado como tal fue ¿cómo una iglesia local puede mantener la sencillez y pureza de la devoción a Cristo? ¿Por qué? Vamos a ver cómo esta carta fue dirigida a la audiencia en Corinto, pero entre todo lo que Pablo anhelaba es que mantengamos esta pureza de la forma que Dios la desea, sencilla pero comprometida con Cristo. Si logramos avanzar a lo largo de esta carta, al igual juntamente con la carta a los romanos que estamos viendo los domingos, vamos a ir enfocándonos más en principios que nos van a ayudar a madurar en este conocimiento espiritual. Y si ustedes me acompañan a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, vamos a empezar a desarrollar el estudio como tal de esta noche, pero primeramente vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que me dé sabiduría, a ustedes también conocimiento, y quite cualquier distractor para que estemos atentos a lo que la palabra tiene que hablar a nuestro corazón. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, agradecidos estamos por esta oportunidad que nos das de disfrutar de este hermoso lugar en el cual tú nos permites alabar, glorificar y exaltar tu nombre. Orábamos anteriormente por el país, Señor, por aquellos
lugares donde hay persecución, Señor, y que tu palabra a veces es impedida humanamente para no ser expuesta y que haga esa transformación. Te pedimos por todos aquellos hombres y mujeres que exponen tu palabra de una forma fidedigna, para que también ellos, aquellos que no te han escuchado, puedan entender este mensaje y puedan recibirte como Salvador. Gracias te damos porque en este lugar no tenemos ese impedimento y, Señor, esperamos y anhelamos que en algún momento, Señor, podamos ser cada día más imagen y semejanza tuya. Quita cualquier distractor para que no impida que escuchemos tu palabra y utilízame a mí como instrumento inútil, pero solamente dependiente de ti, para ser fiel a tu palabra y que la pueda exponer de la mejor manera. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, les decía, si están en Primera los Corintios, vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 18 y vamos a ir desarrollando el estudio como tal. Y leo primeramente y después vamos a entrar a los textos. Los textos van a estar ubicados acá a mi lado derecho para que ustedes los puedan ir siguiendo. Y a los que están en la transmisión en casa, bueno, yo citaré los textos por si los quieren buscar. Bueno, dice primeramente Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es ¿qué cosa? Poder de Dios. Una de las cosas más interesantes partía, mire, a la luz del mundo, esto es una pérdida de tiempo y este es un lavado de cerebro, como lo mencionaba, que nos van a decir, y la gente es cruel. La gente sabe qué y cómo decirnos para tratar de avergonzarnos. Lo que nos resta, yo pensaba en el Señor Jesucristo, cuando llega con Poncio Pilato, cuando llega con estos reyes que lo tenían preso, porque ellos esperaban alguna respuesta, algún milagro, pero algo que me llamó la atención que decía que él no abrió su boca. Y muchas veces nosotros tratamos de defender al Señor cuando en realidad el Señor no necesita que lo defendamos. Y yo soy de la idea, yo entiendo cuando la gente quiere conversar y tiene preguntas porque no conoce, entonces sí yo invierto tiempo en explicar. Pero cuando la gente quiere discutir o quiere debatir, ¿sabe qué? Yo me quedo callado y dejo que hablen, que se burlen y me digan todo lo que tengan, y como me cuesta, tengo que ser honesto, pero Señor, dame sabiduría para no decir nada, porque no tiene caso exponer mi argumento, porque muchas veces se va a dar cuenta, hermano, si no es que ya le ha pasado, la gente habla lo que cree, pero no tiene ni una base. Porque usted le dijera, bueno, tú, ese argumento que me das, ¿basado en qué? Es que yo creo, es que dicen. Ya, ¿quién dice? Es que todos los cristianos, conoces a todos, y a veces, hermano, al menos es mi práctica, yo no debato con alguien. Yo a veces le digo, me quedo callado, y quizás 1 Pedro 3:15, que dice que tenemos que estar preparados ante todo aquel que os demande razón de la esperanza. A veces el Espíritu Santo me dice, Francisco, no me necesitas defender, cállate y déjalos que hablen, y los dejo. Y todos, salimos vencedor. Bueno, si te hace bien, pues tú ganaste, pero en realidad que no. Pero ¿qué dice con respecto a esto de esta sabiduría, esta locura que para el mundo es nuestra fe? Mire Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿qué nos dice al respecto? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y empieza Pablo a presentar su argumento ante la audiencia que se encontraba en Colosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas o argumentos vanos, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchos de los estudios o de las filosofías como tal están basados en lo que el hombre considera que es, y por eso que no comparten la misma visión, exponía al principio, porque son razonamientos humanos. Y vemos el marxismo, el comunismo, el socialismo, todos estas dogmas, como vamos a llamarlo, o estudios, que están basados en lo que el hombre considera, no así lo que el Señor desea. Y prueba de esto también lo vemos en Hechos capítulo 17. No voy a leer todos los textos, aunque están marcados allí, pero sí voy a leer algunos para que usted me pueda ir siguiendo y pueda ver lo que la palabra dice. Y en Hechos capítulo 17, miren, Pablo llega a Grecia
o Atenas específicamente, a la capital, y empieza a notar algunas características y voy a ir mencionándolas. Hechos capítulo 17, versículo 16, capítulo 17, versículo 16. Y mire lo que dice la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo creo que una de las cosas que más impactó a Pablo es decir, ¿cómo es posible que puedan ser tan paganos, tan idólatras, cuando todo esto, y ustedes más encima griegos, que se consideran unas personas cultas, unas personas que se consideran lo más erudito de su época, puedan ser tan idólatras? Y vamos a ir viendo por qué es este conocimiento del cual ellos se jactaban, en la práctica eran súper vanos en su conocimiento, en su razonamiento. Mira versículo 17 del mismo capítulo 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y vamos a ver quiénes eran los epicúreos. Mire, usted lo puede buscar en cualquier información. Ahora San Google, dicen allá, tiene toda la información, ¿no? Así que yo lo saqué de ahí, no me rompí la cabeza. Pero mire, ¿qué creían los epicúreos que nos muestra allí? Para ellos, la búsqueda de la felicidad y la tranquilidad del alma era lo importante a través de la eliminación del miedo y del sufrimiento. Es decir, ¿qué te agrada? ¿Qué te da paz? ¿Qué te quita el miedo? Eso es lo importante. ¿Es bueno para ti? Sí, no importa lo que piensen los demás. En cambio, los estoicos, mire, ¿qué creían como tal? Dice, aun cuando no se puede controlar lo que ocurre alrededor, porque no lo podemos controlar, sí se puede controlar la manera en lo que tú lo ves. Es decir, hay una tragedia, no dejes que tus sentimientos sean movidos por esa tragedia, es decir, mantén la calma. Todo tiene un propósito, tienes que aprender a controlar tus emociones. Y de hecho, viendo un poco, buscando esta información, me mandaba algunos links de YouTube, y es interesante que este pensamiento ahora es muy conocido, y muchos, es que yo soy un estoico. Eres ridículo, pero bueno, ya te consideras de la doctrina estoica, pero en realidad significa, por ejemplo, en el caso de las emociones, control absoluto. Es decir, yo no necesito estar con una mujer, puedo controlar este sentimiento. No necesito demostrar alegría porque puedo controlar este sentimiento. No tengo que demostrar enojo porque tengo que controlar ese sentimiento. Entonces, ese es en teoría o en general el argumento estoico. Control absoluto de las emociones. ¿Por qué? Porque no puedo controlar lo que las produce. Hay una tragedia, gente murió, inmune al dolor. Hay una alegría y que todo el mundo está feliz, abrazan, todo eso, como si fuera un objeto. Ese es el argumento. Entonces Pablo enfrenta a estas personas y mire lo que le dice. Y entre todo esto que Pablo está Hechos 17, 18, y unos decían, miren, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, el otro grupo, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y es un argumento nuevo. Ellos se reunían en las plazas para debatir, que era algo muy común en esa época, pero ver quién traía un argumento. Ah, mire, este viene de Asia y trae este argumento que no es nuevo, que es nuevo para nosotros, nunca lo habíamos escuchado, vamos a ver qué debate. Y el caso de Pablo fue ese, ¿no? Les predicaba el evangelio y la resurrección de los muertos. Y mire, versículo 19, fue tanta su inquietud que dice, y tomándole le trajeron al Areópago, que para nosotros podría ser el kiosco de las plazas, todos sabemos qué es esto, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Y dice el versículo 21, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Y no les pasa lo mismo? Usted empieza a hablar de la resurrección, usted empieza a hablar del nacimiento virginal de Cristo,
le empieza a hablar de Cristo y como, oh, wow, qué interesante, qué profundo. Es básico, pero para ellos es un gran argumento. Dice, qué bueno que Dios produzca y siga produciendo esta sensación en el mundo, ¿no? Para los que ya la han oído, si este es cristiano, déjalo ya sé de lo que va a hablar, pero para algunos sigue siendo motivo de debate. Pero nos saltamos hasta el versículo 23 y mire lo que dice, Hechos 17, 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, mire, dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El argumento es el siguiente: vamos a pensar que este era un centro de adoración, por las dimensiones, yo creo que era el doble incluso, pero vean cómo eran tan idólatras que pusieron a todas las deidades o a todos los dioses que existían, les pusieron un altar. Sabemos que es un altar, pero miren cómo eran de pillos los griegos, que dijeron, para que nadie nos sorprenda, ya sé qué vamos a hacer, vamos a dejar un espacio en blanco para que cuando alguien nos hable de un nuevo Dios, digamos, es este, por eso lo dejamos en blanco, al Dios no conocido, para que cuando nos hablen, es este, pero todos los demás ya los tenemos. Vean el argumento. Entonces Pablo dice en el versículo 24 lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y miren cómo les da duro acá, ¿cómo es posible, o cómo ustedes creen, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas? ¿Ven cómo rápido destruyó su argumento? Ustedes se creen expertos, ustedes en este mundo son los más inteligentes. ¿Y cómo es posible que crean que Dios necesita un lugar para que tenga refugio y para que se le pueda adorar? Entonces no es Dios, porque si necesita de la creación humana, si necesita de la habilidad de un orfebre para poderse hacer, entonces no es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que tengan ese argumento? Dice, ustedes están todavía peor. Pero si avanzamos al versículo 29, les dice lo siguiente: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, ni de imaginación de hombres. Vean cómo derriba su argumento fácil. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, miren, no dice ruega, no les pide que traten, les da un consejo y es un mandato. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe, todos con haberle levantado de los muertos. ¿Se da cuenta cómo dice? Bueno, ustedes son paganos, idólatras, y están igual de corrompida su mente que las culturas que no son tan inteligentes como ustedes, porque ustedes dependen de la capacidad humana para adorar algo. Mire Isaías capítulo 29, cómo presenta un argumento triste de cómo la nación de Israel se había desviado tanto de Dios y habían caído en este mismo error. Isaías capítulo 29, versículo 9. Y lo leo yo, usted me va siguiendo allá. Isaías 29, 9. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Versículo 11. Y os dará toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Versículo 12, y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y miren lo triste, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, lo hacían porque se les había mostrado que lo tenían que hacer, pero no era algo de devoción. Y lo vemos tristemente en la iglesia, ¿no?
¿Cuántas personas dicen, no, Dios es mi razón de ser, no hay nada mejor que Él, y te hablan y te convencen y hasta podemos llorar con ellos, pero en la práctica, dice, de labios hablas maravillas de Dios, pero en la práctica y en el pensamiento no está nada Dios de esto en ti. Y dice versículo 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay, o malditos, de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Mire cómo eran tan perversos. ¿Cómo nos puede ver aquí Dios haciendo esta maldad? Versículo 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada con el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija aquel que la ha formado, no entiendo? Logren cómo la nación se había corrompido tanto que decía amar a Dios, pero con sus acciones estaban lejos de hacerlo. Y Pablo debate lo mismo. Regresemos allá a 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Y comparte esta información, ¿no? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, porque es parte de lo que Dios desea. Pero lleguemos al versículo 20 del mismo Corintios capítulo 1, y empieza a hacer Pablo una serie de argumentos con preguntas, empieza a ponerlos a pensar literalmente. ¿Dónde está el sabio entonces? ¿Dónde está el escriba, aquel que se encargaba de llevar la información y mantener la Biblia? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y lo vemos, miren, Isaías 44, 24. Regresando allá al Antiguo Testamento, y cómo Isaías presenta este argumento enfrente o delante de la congregación de Israel. Isaías capítulo 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, o yo mismo Dios, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Qué está mostrando su omnipotencia? Su soberanía, es decir, yo hago lo que es mejor. Y Dios dice, los voy a destruir. Aquellas personas que se jactaban en el Antiguo Testamento de ser máximos en conocimiento, dice, yo los voy a destruir. Porque no el ser humano no puede estar lidiando contra Dios. Mire allí mismo Proverbios 14, 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y es triste el versículo, ¿no? Probablemente algunos se lo sepan de memoria, pero yo voy a leer y usted me sigue allá con su vista. Hay camino que al hombre le parece derecho, basado en su razonamiento, pero al fin, su fin es camino de muerte. El hombre en su razonamiento, el hombre en su sabiduría dice, esto es lo correcto, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios, todos vamos a ir al mismo lugar, ¿no? Le ha pasado, quizás ha escuchado, ¿no? Pero todos vamos a ir al infierno. No, usted puede ir donde quiera, a mí no me meta en un lugar que no me corresponde. ¿Por qué? No es por vanagloria, no es por jactancia, es por mi fe en Jesús. Entonces tú vas al cielo por ser bueno, no, por la fe. Entonces tú te crees más, yo no me creo más, yo solamente descanso en mi fe en Jesús y en las promesas que Él me ha dado, pero no soy superior a ti. Y tú vas a tener que dar cuenta de tus acciones, como yo voy a tener que dar cuenta de las mías, pero no soy superior, simplemente me ha dado Dios más sabiduría a través de mi fe. Se me es quitado el velo y entonces empiezo a entender más. Mire Santiago capítulo 3, versículo 15, acá en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 3, versículo 15, con respecto a lo mismo, ¿no? Y aquí Santiago da un argumento realmente potente a su audiencia. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y cómo la llama Santiago? Diabólica. Este conocimiento sin Cristo, hermanos, no se va a acabar.
La filosofía que se tenía hace quizás 700 años atrás, 1000 años atrás, se ha quedado en el olvido. Muchas de estas filosofías, estos argumentos de los grandes pensadores, como se le llama humanamente, cada vez pierden menos eficacia, pero resurgen nuevos argumentos, resurgen nuevas filosofías. En realidad, dice Eclesiastés, nada nuevo hay bajo del sol, solo se transforma un poco, se adapta a algo y es como, un nuevo argumento. Es el mismo pensamiento diabólico del ser humano terrenal y finito, porque termina. En cambio, el conocimiento de Dios es eterno. Y mire allí mismo Santiago 3:17. Y Santiago defiende este argumento. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura. Claro. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿ni qué? Hipocresía. Claro, porque no nos toca defendernos, no nos toca hacer guerra, sino simplemente, mire, la gente puede negar lo que usted cree y lo hace, pero la gente no puede negar lo que usted vive. Por eso, hermanos, si ya usted ha compartido de su fe, si usted ya ha expuesto su fe y se ha cansado de compartir su fe, ya no le toca compartir más su fe. ¿Sabe qué le toca ahora? Vivirla. Y que la gente diga, pues veo que sí está convencido, aunque a mí no me convence, a mí no me agrada, pero de una cosa estoy seguro, este se la cree. Todo eso que habla, lo vive. Y ante tal argumento, no hay poder humano que pueda resistir. Por eso les decía, ¿pueden negar lo que creemos? Sí, pero no pueden negar lo que estamos viviendo. Entonces, ante Dios, usted y yo somos responsables de cómo estamos viviendo esta fe. Ya no se preocupe de hablar más. Ya no les dé nuevamente un nuevo sermón. Ya la gente, si ya lo hizo, ya el Espíritu Santo va a tener que obrar. Pero usted empieza a vivir. Ya no les reclame, es que tú, ore, gaste tiempo en oración. Señor, ha sido expuesto el mensaje. Te ruego que el mensaje obre poderosamente y se genere un cambio. Y va a ocurrir. Mire, primero los Corintios capítulo 1, 21 al 25. Leo el texto y después vamos a ir confirmando con los textos que hay acá. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 25. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de predicación. Y gloria a Dios, porque ahí está usted y ahí estoy yo. Versículo 22. Miren, al judío ¿cómo se le convencía? Porque los judíos piden señales. Por eso que el mensaje al principio se valió de milagros. Pero los griegos que buscaban, lo leímos hace rato en Hechos, sabiduría. Al griego no lo tenías que mostrar un milagro, al judío tenías que bombardearlo mentalmente. Pablo lo hizo, los destruyó fácil. Entonces, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero, porque los hizo caer, y para los gentiles, los que no son judíos, esto es una locura. Mas para los llamados, ustedes y yo, así judíos, porque hay hermanos judíos, como a griegos, es decir, o gente que no es judía, ¿qué es Cristo? Poder de Dios. Y sabiduría o conocimiento de Dios. Esto es para nosotros Cristo. Gloria a Dios que hemos sido sensibles. Gloria a Dios que hemos podido depositar nuestra fe en Él. Va a decir, claro, ahora entiendo más. Y por eso que cuando usted llega a la palabra, usted lee y dice, wow, qué hermoso. ¿Cómo? Y empieza a relacionar Biblia. Porque si hay alguien que puede enseñarnos las Escrituras, es el propio Espíritu Santo, que vive en el momento que usted y yo creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, y en ese instante, no me pregunte cómo, porque no hay evidencia, pero el Espíritu Santo lo sella como confirmación de que usted pertenece a Cristo y como un anticipo, o que es lo mismo que arras, de que usted está en Cristo. Y Romanos capítulo 6 también dice, y el mismo Espíritu da muestra o evidencia a nuestro espíritu de que somos de Dios.
No, algunos dicen que experimentaron campana, que sintieron calor y no sé qué. Yo no puedo negar las experiencias de nadie, pero yo preferiría que usted tenga en su razonamiento realmente la convicción de que tiene el Espíritu Santo. Y si alguien dice que experimentó esto, lo otro, la Biblia no nos lo dice. Y si el otro quiere experimentar cosas, que experimente. Nosotros tenemos que razonar lo que se nos enseña. Aquí yo no vengo a convencerlos emocionalmente. Mi desafío, y ni siquiera el mío, bueno, en algún sentido mi desafío es mostrar con Biblia y que el Espíritu Santo se encargue de lo demás. Yo no puedo convencerlo a usted de hacer nada, pero Dios sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el estudio de la palabra. Mire versículo 25, y aquí quizás un texto que quisiera algunos eliminar de su Biblia, ¿no? Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahí estamos. Para ellos somos necios, personas ignorantes, personas que no tenemos esperanza, y pueden tener todo tipo de apelativos. No se preocupe de ello. Pero para Dios dice, ustedes han sido sabios, bueno, son sabios para mí por medio de su fe. Mire Juan capítulo 1, versículo 12, y quizás textos que se saben, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos. ¿Cuál es la condicionante? Mas a todos los que creyeron. No dice que para toda la humanidad. ¿Todos somos hijos de Dios? No, todos somos creación de Dios. ¿Los únicos que son hijos de Dios son los bautistas? No, todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo como su Salvador personal. Las denominaciones no llevan a nadie al cielo. El leer la Biblia 60 no lleva a nadie al cielo, si no se tiene la fe en Jesucristo como Salvador. Es cierto que la Biblia, la lectura bíblica, va transformando, sí, pero y gloria a Dios por ello, ¿no? Porque el mensaje nunca regresa vacío y siempre obra de acuerdo a el plan de Dios. Juan 3:16, ¿no? Todos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahí está usted y yo. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿Lo merecemos? No. Dice que somos lo insensato, lo vil, lo débil. Y dice, bueno, eso no es un mensaje de autoconfrontación, porque la Biblia no realza ese mensaje o esa filosofía del mundo. Por eso que en la Biblia la baja autoestima, la alta autoestima o la autoconmiseración son filosofías del mundo que han entrado en medio nuestro y no son bíblicas. Por eso que la psicología cristiana, no sé qué tenga de cristiano el título, pero no es de Dios. No hay nada más eficaz que la Biblia y el poder transformador del Espíritu Santo y del Evangelio de Cristo. No hay ni una filosofía que sea más valiosa. El Señor me permitió estudiar ciertos estudios superiores en consejería bíblica, y entre más estudio Biblia, entre más me adentro dentro de la consejería bíblica, dije, ¿cómo puede ser que la gente dude del poder de Dios? En el Instituto Bíblico, al menos donde yo estudié, a mí se me enseñó que no hay nada más valioso para transformar corazones que la palabra de Dios. Y por eso que yo crecí con ese argumento, la Biblia es suficiente. Pero en algunos institutos, lamentablemente, ahora dicen, tienes estudios teológicos, conoces Biblia, pero necesitas conocer psicología. Si tienes psicología y tienes Biblia, wow, eres un ser humano súper especial, porque conoces todo. Entonces, yo digo, qué triste debió haber sido la vida de Pablo, que no conocían la psicología. Qué triste debió haber sido la iglesia en 1500, porque no existía la psicología. Pero ahora qué dichosos somos nosotros, esta generación, porque la psicología de 200, 300 años hacia atrás, ahora nos ha venido a revolucionar. De hecho, en algún momento puede usted conversar con cualquier psicólogo y dígale que usted quiere estudiar Biblia y estudiar psicología para unirlos, va a decir que usted sí necesita ayuda. Ellos están conscientes de que no se pueden unir. ¿Y sabe qué es lo triste? ¿Quiénes están más convencidos que sí? Los creyentes. Y es triste, pero es la realidad. Mire Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo capítulo 12, versículo 38.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ti ver señal. Lo que le explicaba o leíamos al principio, el judío pedía señal, ¿no? Y les dice el versículo 39, él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Vean cómo lo enfrentan. Dice: bueno, si tú realmente eres Dios, el Hijo de Dios, o eres Dios mismo, muéstranos una señal que avale lo que tú estás diciendo. Y les dice: bueno, ¿saben lo que dijo Jonás? ¿Saben el relato de Jonás? Bueno, eso es una evidencia, no voy a dar más señal. Pero para ellos esto no tenía validez. Mire Juan capítulo 4, versículo 22. Juan capítulo 4, versículo 22. Hermoso este texto, ¿no? Hay creyentes que incluso se atreven a hablar mal de los judíos, según la promesa vigente de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. No voy a hacer proselitismo, pero sí voy a hacer un comentario. Independientemente, yo no comparto la filosofía, y no voy a hablar de política, de la presidente o presidenta, como lo quiera llamar, pero es judía. Y la promesa en Génesis 12, del 1 al 3 está vigente. Bendeciré al que te bendijere, y al que te maldijere, maldeciré. No hago proselitismo. Y a mí me resta orar por las autoridades, según Romanos capítulo 13. Si ella está haciendo algo mal, ella tendrá que dar cuentas ante Dios. Pero yo no voy a decir: tú hablaste mal de ella, tú emitiste un mal juicio de ella, tú eres culpable de acusarla a ella. Yo me limito a eso. Mejor me pongo a orar que Dios tenga misericordia y que ellos puedan entender lo que Dios desea. Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? Claro, ¿y por qué lo dice? Jesucristo, ¿de qué nacionalidad era? Judío, ¿ya? Mire, versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, que dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Se da cuenta cómo termina el Señor Jesucristo mismo? Dice: ustedes adoran lo que no saben, pero la salvación viene de mi propia nación. Por eso, hermanos, más que atacar a cualquier persona que tenga esta nacionalidad, debemos orar por algo. Las promesas están vigentes con ellos. Es cierto que en este tiempo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. El medio para poder acceder ante el trono de la gracia o ante la salvación es el mismo, la fe en Jesucristo. Pero siguen vigentes las promesas con ellos. No quien se dice ser de ellos, sino los que sí son. ¿Ya? Entonces, oremos que esta persona que tiene un cargo importante, tenga esta sensibilidad de creer en Dios y principalmente en Jesucristo como su Salvador, y nos toca orar por ello. Y lo que tenga o no haga, eso ella tendrá que dar cuentas al Señor. Pero usted y yo, si nosotros oramos por ella, Señor, aquí tú sabes que yo oraba por ella, pero no tengo nada. Mire versículo 26 de Corintios capítulo 1, y voy a leer del versículo 26 al 29 y luego vamos a argumentar con los textos siguientes. Pues mirad, dice el Señor, hermanos, se dirige a los corintios, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y claro, lo vemos acá, ¿no? Ante Dios dice, todos ustedes están en el mismo plano. Este tendrá más recursos, este tendrá menos, este tendrá un poco más de títulos, este tendrá menos, pero ante Dios dice, son todos iguales, no hay diferencia. Y qué bueno por eso, ¿no? Porque nuestra jactancia no tiene que estar en lo que hemos logrado, sino de quién es Cristo en nuestra vida. Mira versículo 27, y aquí lo vuelvo a reforzar, sino que lo necio, ya nos dijo necios Pablo, lo necio para el mundo, o lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo, ¿dónde queda su autoestima alta? No existe, esa es una mentira del diablo. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es,
¿Con qué propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Acá en la iglesia, hermano, no es malo, yo no tengo problema con hacerlo. De hecho, en lo personal no me gusta que me reconozcan con ni un título, en lo personal no me gusta. Pero yo no tengo problema en decir ingeniero, doctor, lo que el título que sea. Yo no tengo problema con eso. Pero en mi mente, aunque usted tenga un título humano y qué bueno que lo tenga, usted sigue siendo un creyente, o muy maduro o muy inmaduro, pero no hay más. Aquí nos preguntamos, los doctores acá, abogados, licenciados, bla, bla, bla. No, aquí siéntese donde que todos somos iguales. Y qué bueno por eso, ¿no? Porque dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y yo creo que una cosa lamentable en la iglesia cristiana, cuando el título pasa a tener una importancia, una relevancia en las iglesias. Ah, este tiene plata, no, wow, entonces sí, o sea, lo que diga se hace. No, puede ser una persona bien inmadura. Como también no está peleado el dinero con la espiritualidad. Puede ser que sea una persona con recursos y sea la persona súper madura, y eso que lo va a llevar a relacionarse con cualquiera. ¿Por qué? Porque su fe es más poderosa que sus logros humanos. Y qué bueno por eso, ¿no? Mire Mateo 11, capítulo 25. No es malo el dinero. De hecho, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice el problema es el amor al dinero. Porque eso los lleva a obsesionarse, pero no es malo. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y mire cómo nos llama ahora Jesús, niños, por la nobleza que presenta un niño, ¿no? El niño le dice a usted una mentira y lamentablemente la va a creer. Si mi papá fue al cielo y regresó 3 veces, y puede ser que el niño la crea. Como usted le puede decir, enseñar principios bíblicos, el niño los cree y dice, esto me enseñaron y no lo voy a cambiar. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera, ¿qué dice? Revelar. Y lo vemos, ¿no? Esto es poder de Dios, esto transforma vidas. Eclesiastés, el gran tema, ¿no? Vanidad, todo es vanidad. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, por si no lo ubica, ya va a ser un poco más fácil así. Eclesiastés capítulo 7, versículo 16. Y entendiendo Salomón el problema que existía con todo esto de la vanidad y el conocimiento y todo, expresa unas palabras bien interesantes que me llamaron la atención. No seas demasiado justo. Y vamos a ver por qué. Pero también dice, ni seas insensato. Perdón, ni seas sabio con exceso. Mantén un perfil bajo mejor. ¿Por qué habrás de destruirte? Mire, Salomón, todos hemos escuchado quizás muchos relatos de Salomón. Sabemos muchas cosas, pero él dice, ni seas demasiado justo, no te creas todo, ni consideres todo bueno, pero también no te creas el más sabio. Mantén un perfil, porque de lo contrario te vas a destruir por ser demasiado bueno o por creerte demasiado sabio. Y ambos están puestos por igual. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Y nos habla de estas bendiciones. Mire, Efesios nos va a mostrar las riquezas que tenemos en Cristo, pero ojo, las riquezas son espirituales. Para los judíos, el contraste, son promesas terrenales. Esa es la gran diferencia. Por eso que cuando usted le digan, tú da y el Señor te va a bendecir y aquella, eso no es de Dios, porque no hay promesas económicas para nosotros. No hay promesas físicas y momentáneas o permanentes y automáticas. Todo es espiritual. Aquí lo dice Efesios. Bendito, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se da cuenta? Bendición espiritual, no dice que vas a ser rico, terreno. No, eso no es. Dios lo da extra porque es su beneplácito, pero no está obligado a dárnoslos.
Y dice, ¿por qué también? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, y nos dice el propósito, santos y sin mancha delante de Él. Qué bueno es Dios, ¿no? Porque dice, te rescata, te elige, te predestina, algo que con muchos luchan. Interesantemente, y hago un paréntesis, todos aquellos que hablan y que están en contra de la predestinación y la elección, son los que menos almas ganan. Los que usted nunca va a ver que discipulen, los que usted nunca va a ver que evangelicen, lo que usted nunca va a ver que acerquen personas a Cristo. Pero dice, no, yo no creo en la predestinación, yo no creo en la elección, yo no creo en esto, yo no creo en otra, pero tampoco hace nada en la iglesia. Entonces es bien fácil vivir una vida así. Una de las cosas que me llama la atención, que el que más habló de esto fue el que más ganó almas, el apóstol Pablo. Lo dice Romanos capítulo 10, 9, 10 y 11, y lo dice acá en Efesios, lo dice también Pedro allá, y nos habla un argumento. ¿Por qué? Porque ellos entendían perfectamente que tenían que ganar almas, y el mensaje que recibieron lo escribieron. Bueno, si así es tu voluntad, así está, Señor, la vamos a dejar escrita, pero a nosotros nos toca ganar almas. Pero interesantemente, aquellos que se oponen, o aquellos que están más convencidos de que es así, el mismo patrón: 0 almas ganadas, 0 evangelismo, 0 discipulado, 0 compromiso en la iglesia. Y están parte de una inmobiliaria, pero no hacen más. Triste, pero es la realidad. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y qué hermoso, mire qué argumento da Pablo. Mas por Él, por Cristo mismo, estáis vosotros dentro de Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire todo lo que ofrece estas palabras, yo las definí así: conocimiento. Vamos a ver por qué, allí mismo 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice Pablo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se da cuenta quién es usted en Cristo? Es cierto que esta mente corrompida, terrenal, piensa a veces basura, y lo piensa. No obstante, dice Pablo, tú tienes la mente de Cristo. El problema es que no dejas que la mente de Cristo se adueñe de tu ser, pero tú ya la tienes. Algunos la tienen más desarrollada y algunos la tenemos quizás menos usada, pero todos tenemos la misma mente. Por eso vemos gente muy madura y gente muy inmadura. ¿Por qué? De acuerdo al uso. La palabra también que habla acá, justificación, es santo o justo. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Hay unos textos atrás. Esta palabra aquí, justificados, con la cual parte Romanos capítulo 5, versículo 1, mire el contexto, qué significa en el idioma que fue escrito. Esta palabra justificados da este entendimiento o esta definición: perdonados una vez y para siempre. Eso significa justificado. Es decir, tu condena era, o tu delito eras culpable, pero a través de tu fe tú has sido justificado, es decir, perdonado una vez y para siempre. Entonces, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Puros, o también acá, como dice, santificados, ¿no? Simplemente significa esto, el proceso de santificación. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra así: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Mire qué hermoso. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué cosa? Hermanos, hablando de la obra de Cristo en la cruz. Y con la palabra redimidos, o también que aparece acá, que es redención, simplemente significa comprados por precio. El precio por el cual nos compraron a nosotros fue la sangre de Cristo mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14.
Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual, Cristo mismo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su propio reino, o al reino de su amado Hijo, en quien tenemos el pago de nuestra fe, o nuestra salvación, perdón, por su sangre, y a través de ello también, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Eso es lo que ofrece Cristo, eso es lo que ofrece, y por eso que esta justificación, esta santificación y esta redención solamente se puede obtener en su fe. Y llegamos al último versículo, que es 1 Corintios capítulo 1, versículo 31. Dice la palabra así, ¿no? Porque como está escrito, miren qué hermoso, el que se gloría o el que se crea algo, que se lo crea en ¿qué? En el Señor. Tú crees que eres muy maduro, tú te crees muy sabio, qué bueno, demuéstralo en propio Cristo Jesús. No tenemos por qué impresionar a nadie. Una de las cosas más trágicas que puede ser cuando alguien se pone en un lugar que Dios no se lo ha dado. Es fácil, hermanos, estar en el púlpito y creerse que uno, miren, yo soy el que enseña y ustedes tienen que aceptar todo. Yo me puedo equivocar. Yo no soy superior a ustedes, yo tengo más responsabilidad que ustedes. Y esa responsabilidad radica en ejercer la predicación de acuerdo a lo que la Biblia enseña y seguir los principios en cuanto al pastorado, que es cuidado, protección, alimentación, velar y todo lo que ello significa para ustedes. Pero si yo no lo hago, yo voy a tener que dar cuentas al Señor por qué no lo estoy haciendo. Pero no soy superior a ustedes, solamente tengo más responsabilidad, pero me gusta esta responsabilidad. Y ruego que yo pueda ser el pastor que ustedes necesitan. Yo ruego que yo pueda alimentarlos de la forma que ustedes requieren. Y yo oro que yo sea el instrumento de Dios para poderles ayudar a ustedes. Pero yo no soy superior a ninguno de ustedes. Todos ustedes, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, sino que trate a los demás como superiores a él mismo. Y ese es mi anhelo. Yo no soy superior. Quizás tengo un poco de conocimiento. Quizás he estudiado un poco, pero no me hace superior a ustedes. El día que yo me crea eso, hay peligro. Mire Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Aquí nos baja el perfil a todos. Sea pastor, hermano normal, maestro de escuela dominical, quien sea. ¿Qué es lo que tendríamos que alabarnos? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si usted y yo nos tendríamos que alabar, si usted nos tendríamos que jactar de algo, es que conocemos a Dios y lo vivimos y toda la gente lo puede ver. Es fácil creerse algo por la sabiduría humana que Dios nos ha dado para entender su palabra, que al final es divina, y impresionarlos y decir, wow, sabe mucho, aunque ni lo viva, pero sabe mucho. Eso no tiene valor. Lo más valioso para Dios es cómo ustedes están viendo que estoy viviendo mi cristianismo. Lo más valioso para ustedes es, delante de Dios, cómo Él ve su cristianismo. No se preocupe de los demás, no se preocupe del hermano de al lado, preocúpese de usted, de cómo lo está viendo Dios. Cuando todos pongamos los ojos en eso, empieza a haber madurez. Y al rato, cuando veamos que alguien no hace lo correcto, más que jactarnos o más que señalarlo, ¿sabe qué tendría que pasar por nuestra mente? Pobre, está mal, necesita ayuda, necesitamos restaurarlo, necesitamos orar por él. Es obvio que está en un grado de madurez triste, pero no nos vamos a burlar, vamos a ser misericordiosos. Pero si no existe esta sensibilidad, vamos a ser los jueces y vamos a ser sanguinarios, vamos a ser crueles y lo vamos a destruir y nunca más se acerca a una iglesia. Por eso que Dios demanda otra cosa. Mire 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 18. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 18. El propio apóstol Pablo, miren el argumento que da. Porque no nos atrevemos a contarnos
ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Mire, tenía la idea bien clara. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, no son prudentes. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme al canon, ahí es la palabra de la cual significa lo mismo que regla, que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestro canon o a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. ¿Se da cuenta por qué les mencionaba que trabajemos en gente nueva? Velemos por quien no conoce de Cristo, pero no se robe ovejas, no invita a ovejas que ya van a una iglesia, porque eso es jactarse o gloriarse de lo que otro ya hizo. Nosotros nos tenemos que gloriar en lo que hemos logrado en Cristo. Versículo 17, mas el que gloríese en el Señor, ya lo habíamos leído, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, destruye el orgullo, sino aquel, ¿a quién? A quien Dios alaba. Usted y yo, miren, no es malo cuando las personas, y gloria a Dios por ello, reconoce virtudes en usted o en mí, pero que sean ellos. ¿Sabe qué? Tú eres un ejemplo para mí por esto y esto. Y bueno, Señor, bueno, hermano, ¿sabes qué? Qué bueno que sea un ejemplo para ti, pero no lo merezco. Pero qué bueno que te está ayudando esto para madurar. Pero no, claro, viejo, pues si soy yo, ¿cómo no va a ser posible? Eso es arrogancia. Porque Dios desea que vivamos esto. Y mire, yo creo que aquellas personas que usted y yo conocemos que realmente son maduros en su fe, tienen a la luz del mundo un bajo perfil, porque no tratan de demostrar nada, tratan de vivirlo, y ese es el desafío para nosotros. Y terminamos con Gálatas 6:14. Pablo, el gran apóstol, mire lo que dice: pero lejos esté de mí el gloriarme, es decir, creerme el cuento. Dice, ojalá nunca pase, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué se gloriaba? Que Cristo me salvó. Cristo es mi ejemplo y yo predico a ese Cristo resucitado. Eso es lo que Pablo anhelaba. Y dice más allá: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Haciendo una comparación, Pablo dice, por quien yo, a quien estoy exaltando, quiero que ellos puedan acudir. De tal forma, hermanos, que el anhelo de Pablo es precisamente eso, y resumiría todo esto en lo siguiente. Para el mundo, nosotros somos personas insensatas, necias y todos los apelativos que el mundo puede encontrar. Y nunca los vamos a convencer. No trate de cambiar su mentalidad. Vuelvo a explicar, si usted ya ha predicado de Cristo y la gente ha escuchado de usted, de ese mensaje, nos toca orar y esperar el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es lo mejor. Nunca la palabra regresa vacía, sino que obra en su momento. Si ya usted y yo predicamos a aquellos familiares que aún no conocen a Cristo, nos toca esperar. Ya no presione de más, ya no obligue, ame y principalmente viva a Cristo. ¿Por qué no? ¿Y qué de nuevo vas a bombardear de Cristo? No. Pero quiero que sepas algo, yo te amo. Pero entonces me vas a obligar a ir a la iglesia. Yo no te puedo obligar, ya eres adulto. Tú decides lo que quieras hacer. ¿Me vas a hacer aleluya? No te voy a hacer nada, te quiero. El hecho de querer no significa que usted apruebe sus pecados, pero tenga esto en mente, no son creyentes. Dice que Jesús, cuando veía las multitudes, tenía compasión de ellas porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 18, versículo 17. Mateo capítulo 18, versículo 17. Dice que después de
de una segunda o tercera advertencia, después de llevarlo a la iglesia y la persona no se arrepiente, dice, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo trataba Jesús a los que no eran creyentes? ¿Los ignoraba? ¿Los rechazaba? ¿Los mandaba al infierno? No, él tenía misericordia. Exponía el mensaje y si no lo creían, decía, yo ya hice lo que tenía que hacer. Algo, y termino acá, algo que usted y yo ahora nos toca hacer es vivirlo. Ore por sus familiares. Tenga la fe de que Dios va a obrar y va a hacer cosas. Y que el Señor tenga misericordia de aquellos de nuestros familiares que aún no han recibido o no han creído este mensaje. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras el Señor no llegue, hay más esperanza. Y hermano, sigamos adelante. La vida cristiana no es fácil, nadie le dijo que era fácil. Pero con Cristo todo es más llevadero. Así que hermanos, no se desanime, sigamos orando que los familiares, que esta locura que es para el mundo, sea una convicción en nosotros. Y cuando la gente vea que diga, estás bien enajenado, pero ¿sabes qué? Estoy sorprendido de que se lo cree. Ante eso nadie puede negarlo. Así que hermanos, siga adelante, sigamos orando, no baje los brazos y espere el milagro. Créale a Dios. Dios transforma vidas y Dios restaura corazones. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, damos gracias por esta palabra y por lo hermoso que vemos, Señor, de cómo para el mundo somos considerados basura, somos considerados lo más bajo, no somos dignos ni siquiera para muchos de ellos. Nos tratan de ignorantes, nos tratan de ingenuos y quizás todo tipo de apelativos que muchas veces no son gratos para escuchar. No obstante, Señor, vemos por tu palabra que para ti el verdadero valor radica en quien somos a través de nuestra fe en Cristo Jesús, tu Hijo amado, el cual murió en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y vida eterna. Gloria damos a ti, Señor, porque tuviste esta misericordia de hacernos sensibles, de redarguirnos de pecado para poder creer este mensaje que transforma vidas. No buscamos ni no pretendemos algún título de parte del mundo por nuestra fe, no es nuestra motivación. Si hay algo en lo cual pudiéramos, si es que existiera, es presentarnos delante de ti como hombres y mujeres que estamos viviendo cada día estos mensajes. No somos perfectos, muchas veces te fallamos, muchas veces podemos quizás hasta avergonzarte, pero estamos en un proceso, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que alaben, glorifiquen y bendigan tu nombre. Y te ruego, Señor, también por aquellos de nuestros familiares que aún no han rendido sus vidas a ti. Ayúdanos a no desfallecer, ayúdanos a creerte, Padre, y que tú tienes el poder para transformarlos. No pedimos que lo hagas de tal o cual forma, puesto que eso lo decides tú. Simplemente ayúdanos a amarlos, que ellos puedan ver que estos principios, a pesar de que somos imperfectos, tratamos de vivirlos cada día. Te ruego por cada uno de nosotros, porque todos aquí tenemos familia que aún no te conocen. Pero ayúdanos a no ser jueces, a no ser crueles, a no ser despectivos, sino simplemente a ser misericordiosos y por sobre todas las cosas que ellos puedan ver la preocupación que tenemos por sus almas. Que ya no los bombardeamos de más mensajes si ya han escuchado de ti, sino simplemente ahora nos toca lo más complicado, esperar en tu tiempo y orar por ello. Llévanos con bien a casa, Señor, te damos gracias por este mensaje. Ayúdanos a continuar, Señor, y si tú has de venir esta noche, que estemos preparados para poder ir ante tu presencia. Si esa no es tu voluntad y nos permites despertar, que mañana, Señor, podamos tener esta vitalidad y esta gratitud para hacerlo recto delante de tus ojos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Gracias a Dios por su palabra y les vamos a invitar a que se pongan en pie, mis hermanos. Es tiempo de ofrendar al Señor. Le voy a invitar a nuestro hermano Salvador, si hace la oración y decimos segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Puestos en pie, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor. Gracias porque tú siempre nos das provisión, porque tú siempre nos cobijas, Señor, y porque siempre nos proteges. Señor, ponemos en tus manos estas ofrendas que van a ser levantadas, Señor, y que tú bendigas los trabajos de los que estamos aquí presentes, de mis hermanos que no están también, Señor. Cuídales, protégeles y dales provisión. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede dolor cuando hayas ofrendado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Ya casi estamos por terminar. Vamos a dar los avisos. Este sábado 4 de octubre, hay faena, mis hermanos. Toda la iglesia se le invita, por favor, a partir de las 8 de la mañana, ¿verdad? A partir de las 8 de la mañana, este sábado 4 de octubre. La reunión de mujeres, ese mismo sábado a las 6 de la tarde. El 13 de octubre, reunión de matrimonios. Hay una película también el 18, una película de evangelismo. El día 20 de octubre, ministerio de hospitales. 27 de octubre, reunión de varones a las 7 de la noche. Y por último, el 31 de octubre, la reunión de oración en casa de nuestro hermano Héctor. Bien, mis hermanos, esos son todos los avisos y vamos a despedirnos con una oración. Inclinen su rostro ya para dar por terminado este culto. Amado Dios, te damos muchas gracias porque pudimos reunirnos, Señor, pudimos aprender más de tu palabra, Padre, porque también hay un grupo de hijos tuyos, Señor, que ha dispuesto de corazón, Señor, estar aquí y gozarse, Señor, en tu presencia, Padre. Guíanos con bien a nuestras casas, que no tengamos ningún peligro, Señor, llévanos con bien. Y si es tu voluntad, Señor, venir, Señor, que nos encuentres a cuenta, Señor, y estemos preparados para poder estar en tu gloria, Señor. Y si no es así, danos las fuerzas, Señor, para que el día de mañana tengamos en el trabajo, Padre, también que sea un día provechoso, Padre, y que todo lo que hagamos sea bajo tu voluntad. Te damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.